Muy buenas tardes a todos. Sean todos ustedes bienvenidos a la tercera videoconferencia de los domingos científicos del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la Sean todos FERSOCEM. ustedes bienvenidos a la tercera videoconferencia. En primer lugar, me gustaría comentarles que la videoconferencia titulada Revisión del Estado del Arte, Bibliografía, su importancia en la investigación y publicación, está a cargo del doctor Juan Sebastián Hurtado Zapata, asesor del CPDEC FERSOCEM, médico general de la Universidad Tecnológica de Pereira, de Colombia. Bueno, pues será una conferencia de unos aproximadamente 45 a 50 minutos. Espero su total atención y espero logren aprender bastante con la misma. Muchas gracias y adelante, por favor, doctor. Ok, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos desde Colombia. Me encuentro aproximadamente a unos 5 horas de la ciudad de Bogotá, la capital, en una ciudad pequeña llamada Cartago, Valle del Cauca. La idea que teníamos con Felipe para el día de hoy era hacer una presentación que nos permita tener una facilidad en el acceso de la información y nos permita también llevar consigo muchos procesos que de ahora en adelante se vienen como jóvenes investigadores dentro de su pregrado y posiblemente dentro de la especialidad en posgrado. Para esto hemos querido titular esta presentación como Búsqueda de literatura en bases de datos y su importancia. Quiero dejar claro que esta presentación la hice con base a una exposición que recibí y del cual tengo un grato recuerdo basado en la conferencia del doctor Alexander Domínguez, un médico especialista en medicina basada en la evidencia, con el cual estamos trabajando arduamente para poder llevar la importancia de la medicina basada en la evidencia en el desarrollo de los procesos de educación médica continuada y la búsqueda de información que esté más cerca y con mayor fiabilidad en el desarrollo de nuestra práctica médica. Como ustedes saben, la importancia de la investigación médica todos los días cobra un efecto adicional, una importancia adicional, y para nosotros es muy importante estar actualizados, pero sobre todo acceder a bases de datos o información que tenga una relevancia bastante superior a lo que existe comúnmente en el medio y que también nos permita tomar decisiones con una fiabilidad elevada. Para esto, pues, agradezco mucho a nuestro director del comité. Me siento muy complacido de poder ayudar a uno de los comités que dirigí siendo miembro del Consejo Directivo de la Federación en el año 2014-2015. Veo la excelente labor y para esto, pues, mis mejores éxitos. Ya entrado en materia, voy a hacer esto un poco más grande. Y lo que quiero en este momento es tratar de centrarlos un poco en cómo ha ido evolucionando todo el proceso como tal de la información. Inicialmente teníamos que la información médica que llegaba hasta nuestras manos estaba limitada a publicaciones en papers de revistas científicas tradicionales como el British Medical Journal, como New England Journal of Medicine o como la revista JAMA de la Asociación Americana de Medicina. Son revistas que llevan una trascendencia enorme, igual que Lancet, que es la revista, se cree que es con JAMA las revistas más antiguas de publicación médica, que datan desde los años de 1885 hacia adelante. Toda esta información pues tenía un acceso muy restringido debido a que solamente estaba en circulación en medios a nivel local y algunas personas que tenían accesibilidad económica podían adquirirlas vía correo electrónico, vía correo físico en ese entonces. De igual manera, tenemos que ver que la parte de la publicación científica también estaba muy limitada en cuanto a la realización o no de ensayos clínicos con una importancia que data obviamente de la limitación como tal de la información y del acceso como tal también a las instancias
de la propia práctica en laboratorios y todo por la falta de recursos actuales con el cual gozamos. Entonces, me dan un momento, yo hago un cierre por acá para poder facilitar mucho más la comunicación y continúo en esta instancia. Y entonces empezaron a crearse con la ayuda de la internet plataformas que lo que hacían era subir información desde el pasado a la actualidad y retroalimentar esta información en bases de datos. Las revistas científicas accedieron a la actualización médica a través del internet desde 1995 hacia adelante y rápidamente se fueron aumentando exponencialmente. El caso de PubMed, el caso de Cochrane, el caso de National Guideline Clearinghouse, una de las bases más grandes del mundo sobre guías de práctica clínica o guías médicas de práctica clínica, Medscape, Ovid, Lilacs y otras más que les estoy mostrando en este momento, Scopus, el Saber, son bases de datos que lo que hicieron fue retomar toda la información hasta una fecha específica. Data, por ejemplo, Lancet desde 1924 hay información, el caso de New England Journal of Medicine tiene información más o menos también desde 1930, y PubMed tiene artículos que se están renovando constantemente, pero los cuales datan hasta de 1950. Entonces, la importancia de esto, todo está relacionado con la parte del internet. Entonces las plataformas de internet nos abrieron un mundo sin límites de acceso a la información médica y para mí principalmente lo que es Google Chrome y lo que es Mozilla tienen una finalidad de ayudas para la parte de acceso oportuno a la información propiamente dicha. Y es que la medicina basada en la evidencia debe tener una forma de interpretarse y de aplicarse todos los días en nuestro medio. Tenía la posibilidad de hablar con el doctor Domínguez, el cual ha recibido entrenamiento en los Estados Unidos y en algunas partes del mundo, y ha visto cómo hospitales de gran tamizaje como el Massachusetts Memorial Hospital tiene acceso a la información a través de medicina basada en la evidencia de manera permanente. Es decir, los especialistas pasan ronda junto con sus estudiantes o residentes médicos y junto a ellos hay un computador con un servidor permanentemente abierto para poder acceder a la información constantemente en caso de que se presente un concepto o una forma de análisis la cual no se tiene una información, una clarificación dentro del desarrollo como tal de una patología, y ellos pueden consultar esto rápidamente acerca de si hay estudios o no, por ejemplo, en el uso de alguna técnica médico-quirúrgica o en el uso de un fármaco de su predilección. Más adelante les voy a mostrar cuál es el pionero internacional en esta práctica, pero pues hasta ahora lo que tenemos que enfocarnos es que la medicina basada en la evidencia y el acceso a las bases de información y la información crítica en literatura médica es algo que nos va a ayudar primero a ser grandes médicos desde nuestra práctica cotidiana, y más en la parte de investigación médica, que es la finalidad de este concepto pues, dentro de nuestro comité, y es poder que si vamos a hacer investigación accedamos a información de una manera rápida, clara, oportuna, y podamos hacer y discernir la información también de igual forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar en el momento de empezar a hacer nuestro proyecto de investigación es la eficacia en la intervención o la eficacia en cómo vamos a corresponder nuestra pregunta-problema. Para esto vamos a mirar lo que les mencionaba anteriormente, la eficacia en una intervención, una validez de pruebas diagnósticas en caso tal de que lo necesitemos, un pronóstico, una etiología, si vamos a hacer un ensayo clínico, qué tipo de estudio vamos a utilizar, un estudio transversal, un estudio de cohortes, un estudio de casos y controles, si no va a ser un estudio analítico, sino un estudio descriptivo, si en vez de descriptivo va a ser experimental, y todo esto nos va a llevar a poder enfocarnos acerca de cómo vamos a utilizar ese estado del arte para aplicarlo propiamente a nuestro estudio y a nuestra investigación. Entonces, buscadores, ustedes saben que buscadores tenemos de disponibilidad muchísimos, ¿sí? Pero tenemos que sacarnos de la mente que Google como tal es una plataforma de búsqueda médica. Google es una plataforma
de búsqueda de información, donde más o menos nos arroja cada página entre 1000 y 10 millones de datos, los cuales son pocos precisos, y las fuentes de esa información no van a ser del todo fidedignas, ni van a tener una relevancia en lo que vamos a utilizar. Ustedes saben que van a aparecer respuestas hasta de servidores como Yahoo Respuestas, donde lo que vamos a tener es una información muy mediocre, poco útil en nuestros procesos de investigación o de revisión del estado de arte para proyectar nuestro proyecto de investigación, y debemos enfocarnos más que todo en la parte de desarrollo y la investigación científica como tal. Entonces, para esto tenemos un ejemplo. PubMed es la biblioteca más grande que existe en el mundo de información médica, y en la cual tenemos la capacidad de obtener artículos pagos o no pagos, textos completos, abstract o otros adicionales, que simplemente lo que nos van a permitir es hacer una selección, y vamos a tener una serie de herramientas que nos van a centrar la búsqueda. Más adelante vamos a aprender a utilizarlos, pero lo importante aquí es hacer una búsqueda consensuada, es una búsqueda que nos permita a nosotros enfocarnos y nos permita de pronto barrer la información que no necesitamos y quedarnos con aquella que sí nos va a ser útil para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Como ustedes saben, pues la idea de hacer investigación nace de un método científico como tal. La investigación científica es el pilar y la base de nuestro desarrollo dentro de nuestros países, dentro de nuestra profesión, y debe ser la forma como la cual nosotros transmitimos el conocimiento hacia las futuras generaciones. La investigación científica nos posiciona, nos da un nombre y nos incluye dentro de un grupo muy selecto de investigadores a nivel mundial que quieren contribuir con el desarrollo científico de la región. Tenemos grandes exponentes del tema. Hablo a título propio de mi país, el doctor Rodolfo Ginás, un neurofisiólogo de alta talla internacional, que próximamente veremos publicando artículos, publicando investigaciones científicas en materia de Alzheimer y otras enfermedades neurológicas, que lo que van a hacer es seguirlo posicionando en materia de adquisición, incluso de un premio Nobel. Tenemos en nuestro medio también a exponentes como el doctor Alfonso Rodríguez, un doctor que en la federación es muy conocido por su trabajo y contribución. El doctor Alfonso Rodríguez aproximadamente publica un artículo o 2 artículos por día. Tiene un H-index de más o menos 18 o 20, con un nivel de citación extremadamente alto. Entonces son personas que gracias a su trabajo en investigación científica le han permitido posicionarse. Y es que la investigación sin la publicación no tiene ninguna relevancia. La publicación científica va a ser la forma como nosotros nos vamos a dar a conocer, y por eso tenemos que hacer una serie de pasos para poder llegar a eso. Ustedes saben que la mejor forma es utilizar los medios que nos da la federación. La federación es una federación constituida con un norte hacia la investigación científica, y es por eso que tenemos que aprovechar los congresos científicos internacionales para asistir, presentar nuestros trabajos y obviamente publicarlos posteriormente. Entonces, como les decía, el método científico plantea una serie de escenarios que son de muchísima importancia. Tenemos el planteamiento del problema, donde tenemos una etapa de observación y reconocer el problema, es decir, si nos encontramos con una patología a la cual queremos nosotros ahondar o dar a conocer porque tiene una presentación extremadamente diferente a lo que se conoce en la literatura médica, pues lo que vamos a hacer es observarle y ver cómo podemos plantear el problema con base a lo que se experimenta actualmente. La segunda es la formulación de la hipótesis. En la formulación de la hipótesis, pues vamos a suponer y vamos a determinar si esa presentación clínica se está dando de otras maneras o si por el contrario está generando algún otro tipo de alteraciones adicionales. Y finalmente tenemos un diseño y una experimentación que es nuestro marco metodológico, donde vamos a hacer una serie de análisis, vamos a mirar si las variables que vamos a utilizar son concordantes, vamos a mirar cuál es la forma o los consensos programáticos más directos para nuestra investigación. Vamos a determinar si nuestro diseño sí va a permitir que la información que vamos a recoger la podamos presentar, cómo vamos a hacer para presentar nuestra patología, cuáles van a ser lo que le queremos ofrecer a los demás, cómo vamos a recolectar la información. Entonces son cosas que nos va a permitir ayudarnos muchísimo en todo este proceso.
Y finalmente, ya después de mirar si existe o no existe información referente al tema, si nuestra forma de recoger la información y de publicarla o de postularla es adecuada, pues vamos finalmente a obtener unas hipótesis confirmatorias, vamos a saber si esa patología, ese comportamiento se va a seguir presentando y vamos a tener unos resultados que son los cuales vamos a publicar y a presentar posteriormente tanto en congresos como en revistas científicas. Entonces, el método científico, como ustedes saben, es nuestra principal arma en el proceso de investigación y para esto pues tenemos que tenerlo muy claro cuando vamos a hacer trabajos de investigación, tanto de tipo analítico, descriptivo, como de parte experimental. Y lo otro que hay que hacer un llamado es a la parte de reproducibilidad versus falseabilidad. Nosotros podemos tomar información de los artículos de investigación científica que existen en nuestro medio y tratar de adaptarlos a nuestra investigación local, pero tenemos que tener muy claros cómo los vamos a usar, ¿sí? Porque esto nos va a permitir tener una serie de efectos favorables, o por el contrario lo que va a hacer es perjudicar nuestra investigación cuando esté publicada por asuntos como plagio. Entonces, es importante siempre mirar la evidencia clínica, saber si lo que vamos a utilizar está comprobado, saber si lo que vamos a utilizar, los instrumentos de recolección de información y aplicabilidad de lo que queremos hacer en un estudio de experimentación están bien connotados. Y lo otro es que cuando estemos haciendo investigación tengamos al lado un soporte de un profesional en el cual sea interesado en el tema. Por ejemplo, si vamos a hacer investigación cuantitativa en un tipo de cohorte de casos y controles con un estudio descriptivo o tipo analítico, pues necesitamos un investigador que ya haya trabajado bajo estos métodos de investigación y que nos permita saber si la información que tenemos y la forma como la vamos a aplicar ya está consolidada y tiene una base y una evidencia científica de peso. Entonces, analizar la información es algo que es muy importante, es algo que nos va a permitir posicionarnos y saber si todo lo que estamos adquiriendo nos va a servir o no, o si esa información simplemente la podemos hacer a un lado. Y es que existen muchos problemas en la parte de publicación. Ustedes saben que diariamente se publican muchas cosas, pero ¿qué tanta de lo que se publica realmente es lo que nosotros necesitamos? Existen farmacéuticas, existen vendedores puerta a puerta, existen visitadores médicos que lo que hacen es venderte la idea de un producto con una evidencia científica adaptada propia de su laboratorio, con la finalidad de que usted adquiera el producto, se lo recete a sus pacientes. Y esto es una de las trampas bibliográficas más importantes que existe, principalmente de la industria farmacéutica. Y entrando ya en la parte como tal del proceso de búsqueda de información y de literatura, pues tenemos que tener claridad de que nosotros tenemos que estar actualmente relacionados con que en el día se pueden publicar artículos cada 20 segundos. Es decir, en un día aproximadamente podemos adquirir entre más o menos 6.000 o 7.000 artículos, los cuales nosotros tenemos que saber cuál de esos nos va a servir en nuestra práctica médica diaria y saber, de acuerdo a nuestra finalidad o área común de investigación o de profesión, qué es lo que nos va a servir. Entonces, para eso no podemos leernos los 7.000 artículos en el día, sino que lo que tenemos es abstraer información que está publicada ya y de esa cual nos sirve para desarrollar nuestro proceso investigativo o realizar nuestra práctica. Entonces, aquí hay unos pasos, son 3 muy sencillos, que es consultar de manera permanente la evidencia. Lo otro es basarse en guías de práctica clínica. ¿Por qué las guías de práctica clínica? Porque en la práctica clínica tenemos la finalidad de que se reúne la mayor información de estudios que componen revisión sistemática de literatura, proyectos multicéntricos, está también ensayos aleatorizados simples, y entonces cuando se reúne una información en una guía de práctica clínica y se presenta al mundo, por ejemplo, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre fibrilación auricular, pasa por un panel de evidencia que es extremadamente extenso y que compila más o menos unos 200 o 500 artículos científicos de peso, para poder determinar que, por ejemplo, algunas variables dentro del proceso anatómico
del corazón están relacionados con la presentación de una enfermedad como las granulopatías. Entonces, cuando usted le presenta eso al mundo, usted tiene que estar seguro de que hay una investigación lo suficientemente amplia, adaptada y aceptada, y que en el caso del tratamiento médico para este tipo de enfermedades ya se ha comprobado científicamente con una cohorte poblacional lo suficientemente grande para que las variables presentadas dentro de esos estudios tengan una confiabilidad 1A, 1B o 2A, 2B. Entonces, la propia revisión bibliográfica para ello necesita de un soporte constante. Necesitamos acceder constantemente a los medios de publicación científica y poder nosotros publicar, con el momento que vamos a publicar algo, tener el soporte de que lo que estamos diciendo ahí ya ha sido comprobado previamente. Entonces, tenemos el caso de Cochrane, que es la principal fuente de información de lo que es estudios en base a revisión sistemática de literatura. Cochrane nos expone una serie de revisiones constantes de temas específicos y lo que nos dice es que la información que está ahí consignada en esa revisión sistemática, en esas formas de publicación que presentan, han sido consensuadas y valoradas con mucha información médica al respecto de ese tema. Y tenemos otra medicina interna, British Medical Journal, revistas como JAMA, Annals de Clinical Case, fisioterapia, enfermería, es decir, de acuerdo al área de desarrollo médico o de salud, se va a ir presentando una serie de información, pero siempre, siempre como recomendación propia debemos acudir a lo macro, a lo más grande, es decir, las guías de prácticas clínicas que se nos exponen en bases de datos con gran información y que obviamente tienen la posibilidad de tener una fuente de información nutrida y constante, dándole un soporte a la información pues mucho mayor, y nosotros con una seguridad y una confiabilidad de lo que estamos viendo es lo más adecuado o es lo último que hay en el tema. Siempre, obviamente, esto es algo lógico, es tener información actualizada. Y las otras bases de datos que tenemos, SOVID, Hinari, Vireme, que es de Latinoamérica, constantemente alimentada pues, por los sistemas de salud del gobierno brasileño, Bandolera, ILAX, Springer Lake y otros journal a nivel local dentro de los países. Y esto es algo muy importante. Al momento de enfrentarnos con los artículos científicos, tenemos que hacer una lectura crítica del artículo, determinar si ese artículo nos sirve, no lo sirve, cómo lo vamos a analizar y si realmente es relevante para nuestro tema de investigación. Esto es simplemente uno de los miles de formas como de analizar la información de una manera crítica, y es empezando por el título, el resumen, materiales y métodos, criterios de inclusión, exclusión y conclusiones. Y de acuerdo a eso, adaptarlo a lo que nosotros necesitamos. ¿Por dónde empezar? Pues los recursos en Internet, los motores de búsqueda, y hay que tener en cuenta que hay muchos procesos en los cuales nosotros debemos también tener una sensibilidad y una especificidad. Y es ubicar siempre estudios. La sensibilidad, por ejemplo, es la probabilidad de ubicar estudios relevantes, y la especificidad, la probabilidad de excluir estudios que no necesitamos o que no nos han, o que realmente después de analizar no nos van a aportar nada diferente. Entonces, lo que les decía aquí, por ejemplo, tenemos las revisiones sistemáticas y metaanálisis como el tope más alto dentro de nuestra pirámide informativa de acceso a artículos de investigación o artículos que salen publicados. Y lo otro son estudios que van a hacer es medir el impacto de una manera subsecuente. Entonces ya tenemos los ECAs, los cohortes, los casos y controles y la opinión básica de un experto. Todo este proceso pues obviamente está determinado por nuestra necesidad y nuestro proceso constantemente de aprendizaje y utilizar nuestras bases de datos. Y es que tenemos mucha información, el caso de cartas, editoriales, noticias, presentaciones de casos, artículos de investigación, artículos originales
con medicina basada en la evidencia, revisiones sistemáticas, metaanálisis y las guías de práctica clínica con medicina basada en la evidencia, nuestro tope en la búsqueda de literatura científica. Ese es nuestro enfoque a lo que nosotros debemos siempre acceder si queremos adquirir, por ejemplo, una práctica médica segura, o si queremos en nuestros procesos de investigación una información que es en muchas ocasiones ha sido evaluada y experimentada y ha arrojado una información segura. Fuentes de información bibliográfica, pues nuestras fuentes primarias va a ser en revistas científicas, tanto electrónicas como en papers, libros de texto, fuentes secundarias, bases de datos internacionales, Medline, PubMed, Embase, Easy, que es una fuente de información muy importante, bases de datos nacionales. En Colombia tendríamos el Instituto Nacional de Salud, tendríamos otras como el caso de IME, IBEX, MEDES, QUIDI, y fuentes terciarias que son en colaboración a muchos investigadores, como es el caso de Cochrane, revistas secundarias, guías de práctica clínica, informes y bases de datos con medicina basada en la evidencia. Entonces, los artículos originales tienen un reporte de resultados diseñados para responder esas preguntas que nosotros nos hacemos antes de iniciar nuestro proyecto de investigación. Ustedes, como saben, todo nace de una duda, una pregunta, algo que queremos nosotros mostrarle a los investigadores a nivel internacional, o queremos proponer a la opinión médica internacional, y es algo que nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Cómo vamos a diseñar nuestro proyecto de investigación? ¿Cómo vamos a acceder a la información? Pero sobre todo, ¿cuál es la idea que nosotros vamos a visualizar? ¿O cuál es la pregunta, problema que queremos responder y que va a llamar la atención del personal médico, del personal científico a nivel internacional? Entonces tenemos artículos originales primarios como intervenciones, efectos de causalidad, de tipo diagnóstico, de pronóstico, de tecnologías, y integrativos, o sea que lo que hacen es vincular información a nuestra investigación, es decir, metaanálisis, en los cuales nosotros lo que hacemos es una revisión de literatura adaptada a responder a un proceso clínico en el cual queremos saber qué existe en el mundo referente a revisiones sistemáticas de literatura para determinar qué tanto se conoce acerca de un tema, guías de práctica clínica que lo que hacen es mostrar o dar una forma de cómo enfocarnos ante un diagnóstico o una patología, análisis de decisiones y análisis económico, como es el caso de farmacoeconomía, que es una de las fuentes de publicación científica más altas en nuestro país y que constantemente se está moviendo. Entonces, para esto pues, necesitamos publicaciones de síntesis, guías de práctica clínica, revisión sistemáticas, y es el recurso de forma descendente, lo que estamos viendo en este momento, lo cual nosotros vamos a acceder. Esta es nuestra pirámide de conocimiento con base a la medicina basada en la evidencia. Y es que eso es algo que necesitamos nosotros acceder constantemente. Sistemas, compendios, sinopsis de síntesis, y todo eso nos va diciendo hacia dónde nos vamos a enfocar. Y como les digo, las guías de práctica clínica y los libros de metodología basada de medicina basada en la evidencia son el tope de nuestra búsqueda de literatura. Ya después vamos a revisiones sistemáticas, revistas secundarias y otros tipos de información adicionales al respecto. Y para mí, este algoritmo de búsqueda de literatura médica en Internet es algo muy importante. Los términos claves, ustedes saben que la gran mayoría de publicación de relevancia clínica se hace en inglés, y para eso tenemos los descriptores en la publicación, que son los MESH, que son los términos claves que nos va a permitir tanto que nos encuentre nuestro artículo cuando sea publicado, como la forma como nosotros vamos a buscar términos claves. Un caso actual, por ejemplo, es buscar artritis y chikungunya, una patología muy común en nuestro medio, y esos términos van a estar, si los conjugamos de una manera adecuada entre unos buscadores, pues nos van a ofrecer una información bastante importante. Tenemos búsquedas de bases de datos, y las búsquedas de bases de datos pues empiezan por la National Guideline Clearinghouse, que es el sitio de información más grande que existe en el mundo,
Y este es acceder a esa fuente de información donde vamos a tener siempre copado todo, la información tope, es decir, están todas nuestras guías, tanto de la parte cardiovascular, la parte de economía en la salud, la parte de neurología. Y es que las guías de práctica clínica, como se los he venido repitiendo, es el consenso de información con evidencia clínica más alta. Luego tenemos Guideline Finder de la National Headline, y tenemos otras fuentes como en búsqueda de revisiones sistemáticas a través de Cochrane, por ejemplo, donde tenemos nuestros metaanálisis, revisión sistemática de literatura y otras fuentes de información adicionales. Entonces, esto ya es más basado en todo el proceso de búsqueda. Y es que la estrategia PICO nos permite a nosotros saber cómo vamos a enfocar el acceso a la información. Entonces, primero, ¿hacia quién va dirigida nuestra investigación y quién es la población a la cual nosotros vamos a dirigirla? Pero de igual forma nos va a permitir saber cuál es la población objeto a la cual nosotros vamos a buscar la información. ¿Sí? Y es que, por ejemplo, los pacientes que están intervenidos en un proceso clínico del cual nosotros estamos investigando. La intervención es qué tipo de intervención se hizo en esos estudios, si es compatible o no compatible con nuestra investigación actual. Y control, o sea, se ha comparado con qué, cuál es el tipo de investigación que se está haciendo, cuál es la forma como se está analizando esa información, qué es lo que se está tratando de demostrar, si es adaptable o no adaptable a nuestro proceso de investigación que queremos realizar, y los resultados para nosotros saber si son los resultados que nosotros también esperamos de nuestra investigación y por lo tanto nos sirve esa información a la cual nosotros estamos consultando o simplemente el artículo no es de correspondencia. Entonces tenemos un proceso, por ejemplo, en unos casos que les pongo aquí, por ejemplo, adultos con diabetes como pacientes, si queremos hacer una investigación relacionada con la parte de educación, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y, por ejemplo, si es de parte de intervención, ellos quieren determinar el cociente albúmina creatinina. Si es el caso de nuestra investigación, pues nosotros vamos a buscar artículos que ya hayan comparado esto en forma de intervención. Ellos hacen una comparación de esto como un patrón diagnóstico estándar o de oro para poder determinar la parte de alteración a nivel renal. Y esa sería la comparación de ellos y que sería adaptable o no a nuestra investigación, y la sensibilidad o especificidad en caso tal de que sirva o no sirva este método como ellos hicieron esa parte de intervención a la población. Entonces, como les digo, muchachos, la pregunta tiene que estar englobada en una estrategia que para mí es muy, muy benéfica, que es la estrategia PICO, la cual nos permite a nosotros saber cuál es la población que queremos investigar, cuál es la intervención que se ha realizado, cuál es el control que se ha realizado en estas mismas investigaciones y finalmente cómo es los resultados de esta investigación. Y esto nos va a servir para todo, tanto los procesos de investigación para revisión del estado del arte, como nosotros para acceder a información en caso de nuestra práctica médica cotidiana. Bueno, esto es un poco de lo que ya les he mencionado. Y diseño de un estudio, el cual tiene muchos factores adicionales, y lo cual lo que quiero mostrarles acá es que existen multiplicidad. Y esto tiene que ir muy de acuerdo a nuestro proceso investigativo. ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer? Estudios analíticos, estudios descriptivos. Dentro de estudios analíticos queremos estudios experimentales o estudios observacionales. Queremos determinar un ensayo controlado, si tenemos un estudio experimental, existe o no existe la autorización, y si tenemos un estudio observacional, pues si queremos ver una causa, un efecto con una cohorte, o si queremos ver simplemente un efecto, una causa, un estudio de causas y controles, o si simplemente queremos un diseño transversal en el cual queremos tomar una fotografía de lo que hay evidenciable hasta el momento y mostrarle eso pues a publicación o publicarlo finalmente. Entonces, hay que saber cómo buscar. La Organización Mundial de la Salud tiene muy claro esto, y es que nosotros tenemos que saber cómo acceder a esa información. Para eso, pues tenemos nuestros conectores booleanos, que lo que van a hacer es permitirnos acceder a esa información,
Por ejemplo, acá hay un caso de cáncer y pulmón, entonces podemos hacer criterios de inclusión, de exclusión, o simplemente decir que podemos aceptar cualquiera de los dos términos en caso de que queramos acceder a la información. Entonces puede ser and, y or, o not, excluyendo el uno del otro. Entonces aquí se muestra, por ejemplo, and vincula cáncer y pulmón, si colocaríamos and como conector o operadores, operador booleano, or, donde estamos vinculando tanto a cáncer y pulmón, o sea que nos van a mostrar información relacionada con las dos. En la primera simplemente nos van a mostrar información con cáncer o con pulmón, lo que haya disponible en la parte de las bases de datos, y not, donde vamos a hacer exclusión de uno de los dos. Por ejemplo, vamos a vincular cáncer, pero no queremos que el cáncer, las investigaciones que haya sobre cáncer incluyan el pulmón como órgano de desarrollo de la enfermedad. Aquí me excuso un poco, se me ha trocado un poquito la información, y es que hay otros conectores booleanos que nos van a permitir acceder a esto. Realmente no se utilizan con mucha frecuencia y simplemente se los traje para mostrarlos. El mesh, como les decía, medical subject headings, que lo que van a hacer son palabras o términos clave que nos van a permitir acceder más fácilmente a la información y ubicar más rápido los términos médicos. Y esto pues nos va a facilitar mucho más el acceso a la información. Voy a pasar esto rápidamente. Y aquí, por ejemplo, se nos muestra algunas abreviaturas que también nos van a servir dentro de nuestro ejercicio médico, y es que usualmente los artículos de investigación vamos a tenerlos o nos van a presentar este tipo de abreviaturas en el momento de ser publicados. Igual la presentación queda para que ustedes después los puedan analizar y revisar con mayor detenimiento, y la forma como pues nosotros podemos utilizarlos en el momento de hacer una lectura crítica de la información. Entonces, ¿dónde buscar? Necesitamos que de acuerdo al tipo de información requerida, cuál es la facilidad del acceso, su calidad y validez, que es muy importante, y si esta está actualizada o no. Y como les decía, tenemos unos buscadores estándar que obviamente no los vamos a utilizar de ahora en adelante. La finalidad de esta charla es para que no sigamos buscando en Google, en Yahoo, en Wikipedia, sino que podamos acceder a fuentes de información de mayor validez para nuestro proceso investigativo o de práctica clínica. Y, por ejemplo, la del Instituto Nacional de Medicina o de Salud de Estados Unidos, que es el National Library of Medicine, y el National Clearing House, que es el de las guías de práctica clínica. Buscadores biomédicos por revistas o agremiaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, de JAMA, de New England Journal of Medicine, de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Sociedad Americana de Médicos, de la Sociedad Americana de Cardiología, de la Sociedad Americana de Neurología, bases de datos elaboradas, PubMed, Medline, Embase, eCielo, y buscadores biomédicos o buscadores estándar, como el caso de PubMed, que es un buscador pues, estándar y biomédico a nivel internacional. Entonces, esta es una forma de encontrar fuentes de información, entonces guías de práctica clínica basadas en la evidencia, nuestro tipo de fuente de mayor información, y fuentes de alta calidad. Tenemos el Scottish Intercollegiate Guidelines Network, tenemos el National Institute of Clinical Excellence, NICE. Las guías NICE, ustedes saben que son guías que han sido muy bien elaboradas, que son guías que han tenido un acceso a la información de un alto rango y que constantemente se están utilizando en el mundo, caso tal de una patología como la diabetes, donde las guías NICE son las que llevan la parada en este momento. National Health and Medical Research, y estas son lo que estoy mostrando aquí son las fuentes donde podemos encontrar guías de práctica clínica, por ejemplo, si nuestra investigación está basada en una patología y en la forma como esta se maneja. Tenemos informes de textos basados en la evidencia, entonces documentos que revisen de forma sistemática un determinado tema. Entonces aquí tenemos algunas otras fuentes de información y revisiones sistemáticas. Pues aquí tenemos Cochrane, tenemos Innata, tenemos Database o Abstracts of Reviews Effectiveness,
y otros tipos de sistemas de evaluación. Y finalmente, pues tenemos otros resúmenes estructurados que queremos nosotros utilizar, también fuentes de alta calidad donde podemos acceder. Esto obviamente les queda en el video para que puedan acceder a ellos. Entonces ya saben, guías de práctica clínica, entonces estas son nuestras fuentes, database, donde vamos a tener la parte pues de tratamiento, diagnóstico, pronóstico, etiología. Todo esto nos llama la atención es respecto a qué, a que si nosotros conocemos y entendemos qué es lo que queremos investigar y qué es lo que queremos hacer, pues tenemos que acceder a sitios donde la información pueda estar. Medline y Embase, por ejemplo, nos traen guías de práctica clínica muy pocas, revisiones sistemáticas muchas, la parte del tratamiento, donde se enfoca en el tratamiento, que también es mucha, la parte de diagnóstico, de pronóstico y etiología. Por lo tanto, Medline y Embase es una excelente fuente de información si queremos nosotros conocer de alguna patología como estado del arte. Bases de datos genéricas o metabuscadores, pues nada más y nada menos que PubMed, donde podemos hacer una búsqueda avanzada, donde podemos buscar a través de términos MESH, y donde busquemos, por ejemplo, con enfoques clínicos o revisiones sistemáticas. Ya sabemos pues que hay otras formas de acceder también a esta información. Trip Database es excelente para que por favor, si tienen ahí su computador, me imagino pues todos a través de la asociación del video pueden abrir una pestaña y poder ir buscando en estos, valga la redundancia, metabuscadores para que puedan acceder a la información. Es extremadamente buena y les permite mirar muchas cosas adicionales. Ya vamos a hacer algunos ejemplos para mirar cómo podemos acceder a esta información. Organismos compiladores, pues volvemos otra vez, guías de práctica médica, y tenemos los centros de agrupación de guías de práctica clínica. En Canadá, aquí están ellas, National Guideline Clearinghouse, que para mí es la más grande que existe en el mundo, que es de Estados Unidos, Guideline Finders, NICE, que es de UK, que es del Reino Unido, guías de salud del gobierno español, y otras pues que se nos presentan aquí. Organismos compiladores, que también están asociados a esto, pues agencias donde tenemos una investigación de alta calidad y unas investigaciones asociadas a la salud, en colaboración pues con algunas asociaciones médicas, por ejemplo, la Asociación Médica Americana. Entonces, la National Guideline Clearinghouse sigue siendo para mí la principal fuente de información para determinar qué existe en el mundo sobre un tema en específico de término médico. Esto, voy a hacer una salvedad, y es que esto es más que todo para procesos patológicos, para patologías. Si queremos hacer un estudio biomolecular, un estudio de microbiología, pues el Science Direct es una base de información supremamente importante, y pues Microbiology de Nature es otra fuente importante de información. Pero en cuanto a la parte médica, de que reúna patologías y demás, National Clearinghouse, Guideline Clearinghouse es la más grande en el mundo. Aquí están los que les venía mostrando. Y pues aquí está un resumen de todas estas. Vamos a seguir pasando. Algunas instituciones que elaboran guías, simplemente como para dar el ejemplo. El grupo neozelandés de guías clínicas es extremadamente bueno para que porfa no lo obvien de su panorama cuando vayan a hacer una revisión sistemática de literatura o una revisión de literatura para poder elaborar un proyecto de investigación. Vamos a seguir paseando un poco lo que hemos mencionado anteriormente, revisiones sistemáticas en el caso de Cochrane, Centro de Revisión y Desestimación DAR, que es extremadamente bueno. Y ya tenemos por revistas o organizaciones, como el caso del American College of Surgeons, el New England Journal of Medicine, el British Medical Journal. Algunos países tienen el New England de forma gratuita. Colombia tuvo hasta
el año pasado el acceso full a la revista, pero por términos de colaboración internacional y demás se venció este tratado y no se renovó, y actualmente para acceder a la información debe ser paga. Guías práctica clínica basada en la evidencia. Vamos a seguir pasando un poco, simplemente más ejemplos de lo que queremos hacer, resúmenes estructurados. Y entonces tenemos que, pues más que todo, determinar la forma de hacer la búsqueda de literatura. Por eso les decía, el término PICO o la búsqueda a través de un sistema de revisión como el PICO, donde tenemos cómo vamos a intervenir, cuál es la población que queremos buscar, cuáles las intervenciones que se han realizado, cuáles han sido las comparaciones en términos de cuáles son los métodos que se han utilizado para esto y cuáles han sido los resultados, pues es una forma muy rápida de acceder a esto. Entonces ya vemos, por ejemplo, que la medicina basada en la evidencia es una de los pilares fundamentales dentro del proceso de construcción médica. Voy a pasar todo para finalmente mostrarles algo, y es que hay que planificar una estrategia. O sea, no podemos sentarnos enfrente del computador simplemente a mirar qué existe en el mundo. Antes de sentarnos en nuestro computador debemos tener una claridad, y es primero saber si todo lo que estamos utilizando, todo lo que vamos a hacer, nos va a permitir acercarnos a la fuente de información. Entonces, escribir antes de la búsqueda es una forma muy, muy buena, es decir, qué es lo que quiero buscar realmente, hacia qué me quiero enfocar, qué es lo que quiero resolver, cuáles son las preguntas que quiero ayudar a resolver, qué es lo que existe en el mundo acerca de qué es lo que quiero mirar, qué poblaciones cogieron, cómo lo hicieron. Entonces el PICO es donde juega un papel importante. Siempre tener la posibilidad de investigar en muchas fuentes de información. Se requieren más o menos 5 bases de datos que agrupen, o de megadatos que agrupen revistas científicas, o megafuentes de información, como el caso de PubMed, como el caso de UKI, como el caso de la revista neozelandesa, como el caso de NICE, como para poder saber si vamos a acceder a toda la información, y buscar tanto en inglés como idioma de predilección para la publicación científica, como en español. Y ahorita lo que quiero pasar con ustedes es a mostrarles las bases de datos a las cuales nosotros vamos a acceder más fácilmente. Para eso voy a abrir mi buscador, y en el buscador lo que voy a hacer es abrir el caso de PubMed. PubMed, les decía, es la fuente más grande de información que tenemos, y cuando nos paramos enfrente de PubMed, PubMed nos saca una serie de recursos que nosotros queremos siempre determinar, debemos saber utilizar para saber cómo acceder a la información. Entonces, aquí, por ejemplo, se nos muestra cómo podemos hacer una guía rápida de cómo utilizarlo. Si queremos acceder a artículos que tengan textos completos, si queremos acceder a tutoriales propios de búsqueda de ellos, si queremos resolver preguntas o dudas acerca de cómo utilizarlo, ¿sí? Y las herramientas a nivel móvil, de unión de citaciones, si queremos unir 2 o más grupos de términos claves, y los recursos. Para mí, esta es una fuente fundamental, porque aquí nos muestran las revistas que están dentro de la base de datos y los términos mesh que hacen parte de la base de datos. Entonces, me voy a remitir, por ejemplo, a término diabetes, muy general, y el propio PubMed lo que me va a decir es que hay una serie de datos, o una serie de términos en los cuales yo puedo buscar. Términos mesh que han sido ya aprobados, para los cuales me va a permitir arrojar algún resultado dentro de mi búsqueda. Yo simplemente voy a buscar diabetes y le voy a decir a esto. Si ustedes ven acá, tengo 580.203 resultados. Eso es una fuente de información supremamente amplia. No voy a alcanzar nunca a revisar toda esta información, ¿sí? Y
lo que voy a hacer es desplazarme a través de la página y voy a mostrarle investigaciones, lo que nos ofrece PubMed, investigaciones relacionadas con lo que yo estoy buscando y algunos términos adicionales con los cuales yo puedo buscar. Títulos que me pueden ser de interés dentro de mi búsqueda, ¿sí? Aquí me está diciendo que seleccione una fuente de información que esté dentro de PubMed. Y esto me está diciendo cómo yo hice mi búsqueda. Yo no utilicé ningún conector booleano para hacer mi búsqueda de información y simplemente lancé un término al azar. Y aquí finalmente me va a decir qué es lo que yo busqué recientemente. Al lado izquierdo yo voy a tener varias variables, perdón la redundancia, que lo que me van a hacer es reducir mi búsqueda de información. Y aquí tengo tipos de artículos, disponibilidad de los textos en los cuales yo voy a tener abstract, textos full gratis o simplemente textos full, y vamos a tener términos comunes de PubMed, ¿sí? Comentarios que están asociados a la parte de la lectura, artículos que ya han sido probados y ensayados, y datos de publicación, los últimos 5 años, los últimos 10 años, o el rango de información que nosotros necesitemos. Y la otra son las especies. Acuérdense que PubMed tiene información de mucho tipo, tanto de tipo experimental como de tipo epidemiológico, y por eso pues, nos va a aparecer si hay estudios experimentales con animales como roedores, como simios o demás que pueden estar conjugados. Entonces, yo les voy a mostrar una forma rápida de cómo poder depurar un poco esta información. Y yo voy a utilizar estos filtros que ya puede ser accediendo a través de esto, que ya les voy a mostrar, que para eso necesitan estar inscritos en una cuenta en CBA, pero para no alargarme mucho me voy a devolver y voy a utilizar estos filtros de acá. Entonces, como ya les mostré cómo es la pirámide informativa, a la cual nosotros vamos a acceder a la información desde los que tienen mayor soporte científico hacia los que tienen menos, pues yo simplemente si quiero saber mayor tipo de información, de mayor fiabilidad, si quiero buscar algo que me diga qué es lo último que se está haciendo en el tema, pues lo primero que voy a hacer es buscar guías de práctica clínica. Entonces para esto me voy a buscar hacia donde me aparezcan las guías de práctica clínica, y aquí lo tengo. Lo señalo. Y después de las guías de práctica clínica voy a tener las revisiones sistemáticas de literatura, que es esta de acá, y voy a tener los metaanálisis, a los cuales voy a acceder. Ahí tendrían tres variables a las cuales yo quiero acceder como mayor fuente de información. Otro que a término propio me gusta mucho tener son los estudios aleatorizados que vamos a encontrar en un momento. Si logro ver por acá, un poco más arriba. Perdón, los estudios clínicos controlados, no aleatorizados, sino controlados. Entonces, con estas 4 variables de búsqueda me voy a ir yo y le voy a decir a PubMed que me muestre todos los artículos que tenga subidos en su plataforma con estas. Simplemente he manipulado el origen de esta información. Entonces, primero lo que voy a empezar, de acuerdo a mi orden en acceso a la información, son por las guías de práctica clínica. Entonces le voy a hundir guías de práctica clínica. Me va a depurar. Y de los 580.000 iniciales que teníamos acá, me dejó 1.136. Significa que de ese 580.000 hay 1.136 guías de práctica médica o de guías de práctica clínica con muy buena fuente de información que están publicados con relación a la diabetes. Listo, entonces aquí tenemos y vamos a poder constatar que esto sí es así. Y llama la atención que el primero que sale es
tanto de la parte clínica como de tratamiento en cabeza y cuello en cáncer del Reino Unido. Entonces vemos que UKI, los sistemas de vasos de NICE y de todo eso, están con una fuente alta de información. Yo le quiero decir que no solamente me muestre las guías de práctica clínica, sino que a su vez me muestre sistemáticas de literatura. Entonces, él lo que va a hacer es agruparme práctica clínica como las revisiones sistemáticas, y por eso de 1000 datos me aparecieron 14.405. Es decir, se me amplió muchísimo más con respecto al origen inicial. Pero si por el contrario simplemente quiero revisiones sistemáticas y no quiero guías de práctica clínica, simplemente deselecciono las guías de práctica clínica haciéndole clic y me va a mostrar las revisiones sistemáticas, ¿ok? Que para términos prácticos van a estar casi sobre el mismo nivel que teníamos inicialmente. Ok, tenemos textos gratis, full, completos, pues los vamos a seleccionar dentro de la disponibilidad que nos ofrece PubMed, y nos va a decir que de los 14.000 iniciales, 5.039, pues son textos full, ¿ok? Y por el contrario, si requiero abstract, entonces voy a seleccionarlos y me va a decir que 4.754 son abstract. Y si deselecciono textos full, pues me van a aparecer que 12.895 tienen solamente abstract. ¿Ok? Esto usualmente no lo utilizamos, pero los rangos de publicación sí. Se estima que para tener una publicación que tenga un peso científico de alta calidad, tienen que estar dentro de los últimos 5 años los referentes bibliográficos. Para este caso, pues voy a hundir los últimos 5 años, teniendo en cuenta revisiones sistemáticas, abstract, y que estén publicados los últimos 5 años, y se me va a reducir la lista a 7.248. Voy a hacer el ejemplo de guías de práctica clínica, voy a deseleccionar revisiones sistemáticas, y les voy a decir que solamente sean full text y que no se me muestren los abstract, y entonces se me van a arrojar 309 fuentes de información de las 580.000 iniciales. Y yo quiero que sea unas investigaciones en especie humana. Entonces, esto me va a reducir mucho más y me va a pasar a 294. Realmente es muy llamativo ver cómo nosotros podemos utilizar todas las herramientas que nos propone PubMed con base a lo que nosotros queremos. Podemos agregar otros filtros adicionales, y entre esos está el lenguaje, el sexo de la población sujeto de estudio, las categorías de las revistas a las cuales queremos acceder, los tipos de investigación, las formas de acceso a la información dentro de la búsqueda, los años, pero esto es pues algo como para que ustedes puedan ir observando paso a paso. Bueno, esto es por un lado, por PubMed. Quiero también mostrarles, me voy a devolver a su página inicial, acá, y quiero hacer una búsqueda con buscadores Mesh. Los buscadores Mesh, pues como su nombre lo indica, son formas como nosotros vamos a poder encontrar la información médica, los términos clave. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber el caso de diabetes. Vuelvo y me meto a diabetes y voy a encontrar una serie de información relacionada con diabetes que está dentro de los términos Mesh. Y yo le voy a decir, buscar. Entonces, para esto, se me abre una serie de rangos adicionales. Y aquí me va a aparecer una caja o un box, un builder en este caso, de investigación, de búsqueda en PubMed. Y entonces, yo, dentro de los términos Mesh que quiero buscar de diabetes, quiero saber, por ejemplo, de diabetes insípida. Lo que voy a hacer es que este término se me va a adicionar en esta caja inmediatamente. Yo seleccione adicionar a esto. Entonces, como ustedes pueden ver, yo seleccioné un término Mesh de diabetes sobre un término en específico
que yo quería determinar. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos diabetes insípida. Y aquí están nuestros conductores booleanos, sí o, perdón, y o no. Ya sabemos que y puede buscar tanto este término como otro que yo quiera, o vincula los dos, o not excluye uno de los dos, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Y ahora, por ejemplo, quiero investigar dame un segundo, por favor, estoy creando mal. El tema de neurology. Y, por ejemplo, neurology, como es un término único, me va a decir, me va a preguntar a mí, que si yo quiero saber con respecto a neurology, los subgrupos Se fue el internet, esperemos un momento mientras el doctor vuelve a ingresar, por favor. Ok, creo que se me había ido el internet, estoy de nuevo con ustedes, ya estoy
por terminar mi presentación. Ok, perfecto. Vuelvo con ustedes. Estaba tratando de cobrar con los... Sí. Estaba intentando nuevamente organizar esto con Felipe. Creo que ya tenemos acceso. Entonces, en lo que me había quedado finalmente. Les venía mostrando los buscadores Mesh, cómo podíamos incluirlos en nuestra forma de buscar la información. Aquí estamos, por ejemplo, con ya diabetes insípida o diabetes insipidus como un término Mesh, y queremos poder tener acceso a otro término para poder hacer una búsqueda incluyente en esta forma, lo que tenga que ver en la parte de neurología con la diabetes insípida. Entonces, para esto me voy a ir a patología y a la parte de tratamiento, de terapia, que es algo que me interesa conocer en este momento. Y le voy a hundir Enter. Perdón, no me apareció inicialmente, Pathology y Therapy. Y le voy a decir que vamos a adicionarlos a nuestra caja. Entonces aquí, como ustedes lo ven, tenemos la parte de diabetes insípida, la parte de componente patológico de la neurología y la parte de terapia de neurología, pero que queremos que esté correlacionado todo esto con diabetes insípida. Finalmente, ya si queremos acceder pues, a la información al respecto, le voy a decir buscar en PubMed y él me va a decir, en este caso, que no hay términos. Si simplemente yo quiero agregar uno de los dos, pues lo que voy a hacer es restringirlo y darle buscar nuevamente. Bueno, en este caso me está diciendo que no hay términos relacionados con guías de práctica clínica que estén textos completos los últimos 5 años y en humanos. Agradezco que me haya pasado esto porque en este caso debo limpiar todo el sistema de selección previo, porque si no, no me va a dejar buscar. Entonces le voy a decir que limpiar todo para que no me seleccione y simplemente me haga una búsqueda de términos. Aparentemente no hay nada relacionado con diabetes insípida y neurología, entonces yo lo que puedo hacer es buscar nuevamente, devolverme a PubMed, buscar la parte de Mesh, buscar diabetes, lo voy a repetir el ejercicio con otros términos que sí nos permitan hacer la búsqueda, decir que quiero diabetes mellitus, adicionarlo nuevamente y buscar la parte de neuropatía. Entonces le voy a buscar, darle buscar y le voy a decir, vemos todos los términos de neuropatía que están relacionados con términos MESH y vamos a mirar la parte, esta primera, isquemia, neuropatía óptica, que tenga que ver con la parte isquémica. Le voy a adicionar, le voy a decir adicionar a esta cajita de búsqueda y le voy a decir que me busque esto en PubMed. Y efectivamente, él me dice que la parte que incluya diabetes mellitus
y isquemia neuropática óptica o patologías relacionadas con neuropatías ópticas isquémicas, pues son 68 que están dentro de la disponibilidad de su base de datos. ¿Ok? Perfecto. Aquí vemos y ya pues va a ser una búsqueda mucho más fácil. Entonces, por favor, no dejen de lado los términos mesh. Los términos mesh son muy importantes para acceder a esto y les dejo estos 2 tips para que puedan acceder a la información. Lo otro que les quería mostrar son las guías de práctica clínica del gobierno de los Estados Unidos, que es la agencia para la investigación y de alta calidad en sistemas de salud, y National Guideline Clearinghouse. Entonces aquí tenemos pues todo un sistema de información, todos los resúmenes, lo que hay nuevo en la semana, la síntesis de las guías, y voy a ir al caso, por ejemplo, de la parte de patología coronaria. Voy a avanzarme nuevamente. Tengo un problema con el... Y, por ejemplo, vamos otra vez con diabetes. Y me va a decir todas las guías de práctica clínica que hay con relación a diabetes. Aquí tenemos todo, el manejo de la diabetes en los niños, diabetes tipo 1. Y aquí también tenemos una serie de campos organizacionales para esto. Población, la edad, el género, la especialidad clínica que queremos ahondar, la organización a la cual están las guías de práctica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todas las asociaciones médicas que han sacado guías de práctica clínica con relación a la diabetes. Son infinidad. Sigo bajando. Los tipos, sociedad, gobiernos nacionales, sociedades, institutos, la forma de categorizar las guías, y bueno, metaanálisis, estudios observacionales de metaanálisis, los métodos utilizados pues para agruparlas. Entonces es una muy buena fuente de información. Sí, y lo otro que les quería mencionar es algo que les había mostrado acá. Por ejemplo, voy a retomar muy brevemente, y es, perdón. Este buscador, Trip Database. Lo voy a copiar de acá, lo voy a pasar acá, y les voy a mostrar de qué se trata. Trip Database hace también parte del gobierno de los Estados Unidos, y es hagan de cuenta que es como un diccionario médico. Ustedes buscan términos, ¿sí? Por ejemplo, buscar traumatic o brain injury, ¿sí? Entonces me va a decir, me va a mostrar todo lo que existe relacionado a este proceso. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la parte del uso de hormonas dentro de eventos traumáticos o lesiones traumáticas, en caso de un TEC, la evaluación, las guías de práctica clínica, rehabilitación, y aquí me está mostrando los sitios de información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Cochrane, tenemos PETS, tenemos British Medical Journal, tenemos CMEA, tenemos Health Technology Evaluation o Assessment Database. Entonces, esto también es una excelente fuente de información. Y lo mismo, aquí tenemos herramientas para hacer nuestra búsqueda mucho más fácil. Y si ustedes ven, que me parece que es extremadamente bueno para nosotros, nos dicen de relevancia, de acuerdo a la evidencia primaria, secundaria o terciaria que queramos utilizar. Esto es extremadamente bueno. Guías de práctica clínica, en guías tenemos de Estados Unidos, de la Unión, del Reino Unido, de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda, y esto es con base a la relevancia médica y oportuna de la información.
Entonces, si ustedes ven acá, aquí muestran que es una sinopsis basada en la evidencia. Y este triángulo, que es una pirámide, nos está mostrando que la evidencia o la información que vamos a acceder desde acá está en el tope como tal de nuestra medicina basada en la evidencia. Entonces estamos accediendo a información de extremadamente buena calidad y, por ejemplo, esto nos muestra que es de muy baja calidad y que es información que está publicada en blog. ¿Sí? Miren, por ejemplo, guías americanas, pues de los Estados Unidos, para el manejo de alguna patología como las lesiones traumáticas por TEC. Entonces, esto son fuentes de información, hay que saber utilizarlas, hay que acceder a ellas. Yo los invito a que porfa busquen, rebusquen, manipulen, quiten y coloquen herramientas que les permitan agrupar su información y siempre tengan disponible. No solamente para la investigación se requiere hacer una muy buena revisión sistemática o una buena revisión de literatura o de medicina basada en la evidencia, sino que nuestra práctica diaria como médicos nos va a permitir acceder a mucha información al respecto y nos va a permitir tener una información de primera mano que es precisa y que sabemos que es de alta calidad en el caso tal de que haya o necesitemos aplicar un tipo de tratamiento o un enfoque diagnóstico como tal. Agradezco nuevamente a Felipe por todo el apoyo y la ayuda para permitirme estar hoy con ustedes. Espero que de esto puedan salir cosas muy positivas. Estoy muy comprometido con el comité. CPEC para mí es la base fundamental en Felsocem y creo que es nuestro estandarte para mostrarle al mundo que los jóvenes o las personas que estamos en pregrado, que estuvimos en pregrado, hacemos investigación científica y tenemos muy buenas fuentes de información y accedemos a información de excelente calidad. Creo que no es desconocimiento para muchos de ustedes, pero les voy a mostrar la última cosa y es este portal. Este portal, yo creo que lo conocen en todo el mundo, es de origen ruso. Hace poco se había publicado en una revista, en un periódico colombiano, el origen de esta página y es la que nos permite a nosotros acceder a artículos que son pagos de manera gratuita. Así que si, por ejemplo, acceden a un artículo que no les permite tenerlo de forma free, pues sencillamente, como en este caso, lo que vamos a hacer es colocar su DOI o su registro de acceso y lo pegamos en esta barra de búsqueda y le decimos que por favor nos lo abra. Y él lo que va a hacer es un artículo que no tenemos full text en PubMed porque es pago y si nosotros nos vamos acá nos puede pedir que lo paguemos, pues simplemente no lo va a generar. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que si lo queremos comprar nos vale $39.95 y aquí en estos momentos lo tengo completamente gratis. ¿Sí? Este artículo pues obviamente está, creo que en alemán, pero lo que quiero mostrar es que podemos acceder a artículos completamente gratis a través de esta plataforma. Así que este es un tipcito para los que no lo conocían, se llama SSIHV, y lo pueden, aquí les dice, ingrese el URL o el DOI o el registro de indemnización médica en PubMed para poder acceder a esto. De nuevo me despido, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes, espero que esta conferencia les haya servido para que nos permita seguir creciendo dentro del proceso de investigación médica y acceso oportuno a la información. Y siempre quedo a la orden del comité para todo lo que les pueda servir. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor realizarla en el canal de YouTube.
Bueno, en vista de que no hay preguntas, eh, bueno, quiero agradecerle al doctor por darnos esta gran videoconferencia bastante productiva, bastante nutritiva a nivel científico e investigativo. Yo creo que hemos aprendido bastante sobre la búsqueda bibliográfica para realizar una búsqueda exhaustiva y de calidad. Entonces, es para que nos enriquezcamos en toda Latinoamérica, los asistentes puedan replicar la información y de esta manera pues, no seamos solamente nosotros los que conozcamos cómo realizar debidamente una búsqueda para nuestras investigaciones o para nuestra parte clínica. Doctor, por el esfuerzo y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por todo esto. Y bueno, espero hayan disfrutado de la videoconferencia. Damos por culminada la tercera videoconferencia del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la FELSOCEN. Muchas gracias a todos.